Están escuchando Sobre la Mesa, un programa de la Veeduría del Plan Estratégico de la Comuna 6, construyendo cultura política, con el apoyo de Zona Radio 88.4 de la FM. Muy buenas tardes, un saludo muy especial para los oyentes de los 88.4, emisora comunitaria Zona Radio. Esto es Sobre la Mesa, un programa de la Veeduría Ciudadana del Plan Estratégico de la Comuna 6 que se transmite todos los miércoles a partir de las 3 de la tarde. Hoy vamos a estar conversando sobre la situación de los habitantes de los barrios La Paralela y del 12 de octubre, gracias al proyecto de Metrocable Picacho. Vamos a ver cómo están. Para eso tenemos dos invitados muy especiales que ya nos los va a presentar Jorge. Jorge, buenas tardes. Muy buenas tardes, Víctor, y a todos nuestros oyentes. Hoy es 3 de octubre, ya es octubre de 2018 y nuestra emisión número 51. Un saludo y un agradecimiento muy especial a Camilo López, que nos ayuda en el Control Master, a Elvin Pino, que nos ayuda en la parte técnica. Un saludo muy especial a nuestras familias, que son las que patrocinan este programa, las familias González Gutiérrez, Quintero Rodríguez, Echavarría Gudelo, Echavarría García y Mosquera Valencia. Ella iba a preguntar quién eran los Quintero Gutiérrez. No los conozco. Víctor, Ajá. Y hoy sí nos acompañan dos invitados muy especiales. Ellos hacen parte del proyecto de investigación El Barrio como Rostro de Ciudad. Ella es Joana Piedrahita, comunicadora social de la Universidad Católica Luis Amigo, siempre he tenido como la duda, Luis Amigo, sí. Y él es Hamilton Suárez, él es historiador y especialista en urbanismo de la Universidad Nacional. Bueno, con ellos vamos a estar conversando ya enseguidita sobre el tema que nos convoca hoy, pero antes queremos invitarlos, queremos presentarles el editorial. Siempre que tenemos algún tema especial para presentarle a la comunidad, hacemos un editorial. En esta ocasión, el editorial se trata más de una invitación, la cual queremos presentar con un audio que nos va a colocar ya Camilo, muchas gracias. Es que llegué a la conclusión, fíjense ustedes, y por favor no se sorprendan de la conclusión. Algunos creyeron que era que yo ya había perdido la capacidad intelectual, que ya estaba perdido, que me estaba atacando alguna demencia, ¿no?, propia de la edad. Proclamé que en Colombia ya no hay corrupción. Entonces dijeron, bueno, ya se enloqueció. Nos echa el cuento de que ha escrito 4, 5, 6 libros sobre el tema. Y ahora la conclusión, al terminar la charla, la conferencia, es que no hay corrupción. O sea que el hombre ya tronó. Ya. Pero es la verdad. Es la verdad. En Colombia, señores y señoras, no hay corrupción. En Colombia lo que hay es crimen organizado. Y crimen organizado hay crimen organizado con violencia o sin violencia. Entiéndase por violencia extorsión, intimidación y en ocasiones homicidio. Eso sería, según lo han descrito los medios de comunicación, el caso de la gobernación de La Guajira. Hay otros casos. Y un caso de crimen organizado sin violencia, por lo menos en lo que sabemos hasta ahora, sería el caso deplorable y descomunal de Bogotá, en el cual se desfumaron más de 2 billones de pesos. El pico no lo contamos, no son sino 200.000 millones, eso a quién le interesa, es plata de bolsillo, imagínense, ¿no? 2.2 billones de pesos, al parecer sin que se hubiera incurrido
en el ejercicio de la violencia. Nos emocionábamos con un gol, saltábamos y gritábamos. El personaje que acaban de escuchar es Fernando Cepeda Ulloa. Fernando Cepeda Ulloa es un político colombiano egresado de la Universidad Nacional de Colombia, fue miembro del Partido Liberal y llegó a ser ministro de Gobierno y embajador en Francia, Canadá, las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. Este señor ha estudiado y ha trabajado, siéntanse en total libertad de opinar como invitados también en este tema. Ha escrito varios libros acerca de corrupción, es una persona que ha investigado profundamente la corrupción. Voy a citar aquí 3 textos: corrupción gubernamental, política y empresarial, corrupción en Colombia, corrupción y gobernabilidad, narcotráfico, financiación política y corrupción. Esos son 3 de los temas y lo trajimos porque nos pareció nosotros pudimos asistir a esta conferencia de donde extraímos este audio, donde él hablaba pues paradójicamente no, muy preocupante es lo que él decía ahí. En Colombia ya no hay corrupción, en Colombia ya lo que hay es crimen organizado, y un crimen organizado con 2 problemas graves, que es... puede ser por violencia, o sea, la corrupción se da por violencia, o sea, porque son muy vivos y saben transgredir la ley, saben ocultarse detrás de los vericuetos que deja la ley. Entonces, traíamos ese tema porque la invitación que les queremos hacer hoy en el editorial es a que nos acompañen en los próximos programas que vamos a hablar sobre corrupción en la Comuna 6. Para eso queremos inclusive fundamentarnos o basarnos en un concepto que se expuso en estos días a raíz del debate que se hizo en el Consejo, en el Senado de la República, a nuestro ministro de Hacienda, el señor Alberto Carrasquilla Barrera, y que le hizo el senador Robledo, donde el senador Robledo citaba algunos conceptos, o sea, definiciones de, por ejemplo, el Banco Mundial y la OCDE, que dice transparencia internacional, el abuso de la función pública para obtener ganancias privadas. O sea, esa es la definición de corrupción. Pero lo importante ahí es que todavía estamos pensando, y es un tema que nos va a ayudar mucho, es que todavía pensamos que corrupción es solo cuando se viola la ley. Pero no, corrupción también es el acto antiético, que es abusar del poder que se tiene, ¿no es cierto? De un tipo de poder que se tenga, bien sea económico, político, ¿no es cierto? Para aprovecharse de los recursos públicos. Entonces queremos apoyarnos, ahí hay otras definiciones, Jorge, que da también otras entidades, como la OCDE. La OCDE hace una definición muy interesante sobre corrupción y dice que la corrupción es el abuso de los poderes de los funcionarios para obtener beneficios financieros privados o de otro tipo. Y yo creo que es uno de los que más se ve a nivel departamental, a nivel país, a nivel municipal, pero lo queremos también tocar es desde las comunas, desde nuestra comuna, cómo se va viendo toda esta figura de corrupción. Transparencia Internacional dice que es el abuso del poder para el beneficio propio. En estos días había un texto por ahí en Facebook donde había un líder comunitario que decía, es que a mí no me lo prohíbe la ley. Y dentro del mismo video escuchamos a este señor Fernando Cepeda, que él dice, la corrupción no es solo un asunto de violación de la ley, también y principalmente es un asunto de ética. Sí. Yo creo que aquí le estamos apuntando e infortunadamente nos va a tocar pisar algunos callos, pero hay que empezar a tocar estos temas desde las comunas, porque es que uno constantemente está viendo en los noticieros la corrupción que se da en macro, lo que se da con el señor Carrasquilla, lo que se da con Odebrecht, lo que se da con todo lo que ha sucedido con respecto a los diferentes carteles, exacto, con el carrusel de la contratación, pero todos esos fenómenos se están viendo en las comunas de Medellín específicamente, y lo preocupante es que se ven como cosas normales y son acolitadas hasta por la misma gobernanza y por el mismo municipio. Sí, Jorge, y por eso queremos proponer estos temas para ese ciclo de programa. Claro. Vamos a abordar un tema donde vamos a hablar sobre la Junta Administradora Local,
Según la legislación colombiana, estos servidores públicos prestan su servicio a la comunidad de forma ad honorem. Sin embargo, es frecuente escuchar de otros líderes referirse a algunos contratos como el contrato del edil tal. Es preocupante eso, porque se dice, ya inclusive se dice en los corrillos de la gobernanza local. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en la misa que le hicieron a Henry Ortiz. Y preocupado porque vio cómo nos encerró a todos los líderes allá con esa tormenta eléctrica. Yo no la hizo hasta en el último, hasta en su despedida no la hizo. Yo dije, ¿qué tal que diera la Pilatún y lanzara un rayo aquí también y acabara con todo? usando un poco el humor negro que usaba Henry. Sí, lo recordamos ahí en eso. Pero se decía esto en los corrillos. Ahí pues cuando se terminó la misa se decía, mire, un contrato que está en el número 26, una idea de proyecto que está en el número 26, parece ser que los ediles lo van a subir arriba para que la puedan contratar. Esperamos que eso no haya pasado. Eso ya fue el domingo, se decidieron cuáles son los proyectos que van a ejecutar, pero eso se dice en los corrillos. Entonces vamos a hablar qué tanto los ediles tienen financiación de algún índole, si de pronto no están ad honor en la prestación de servicio que hacen estos servidores públicos, porque puede que los partidos los apoyen, a cosa que puede ser legal, puede que de alguna manera por interpuestas personas contraten, porque tienen el acceso a la información y la posibilidad de incidir ahí. Información privilegiada. Exacto, información privilegiada, eso es un caso también ahí que pueden. Entonces vamos a estar en un momento hablando sobre los ediles. Los ediles están recibiendo algún tipo de remuneración o están contratando por interpuestas personas o entidades. Es una pregunta que vamos a trabajar ahí. Porque es que hay muchos rumores en el ambiente y sería bueno empezar a trabajar el tema. Empezarlos a trabajar, que, no descartarlo o bueno, quizás ni lleguemos a saber realmente qué pasa, pero bueno, al menos vamos a abordar el tema. También vamos a hablar sobre Asocomunal, que es otro escenario de participación bien importante en las comunas. ¿Qué está pasando con las organizaciones comunitarias? ¿Por qué razón la contratación solidaria? Eso es una forma de contratación que tiene inclusive empresas públicas de Medellín. O es la contratación social. O contratación social, perdón. Contratación social que tienen inclusive empresas públicas para ayudarle a las acciones comunales para que logren impactar mejor a sus comunidades, inclusive los dignatarios tengan forma de hacer mejor sus proyectos, inclusive de obtener alguna remuneración. La contratación es social. ¿Cómo es la contratación? ¿Qué? Contratación social. Que busca fortalecer, está siendo ejecutada por otras organizaciones. ¿Por qué? Porque hay otras organizaciones. Aquí, por ejemplo, se dio un proceso de contratación para organizar todas las sedes de la comuna, de las juntas de acción comunal de la comuna. Paradójicamente no lo hizo Asocomunal, ni tampoco lo hizo las organizaciones, las juntas de acción comunal. Eso lo contrató una organización, o sea que se dice que es comunitaria, pero a mí me parece que es más privada que comunitaria. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Será que se pagan favores políticos? ¿Las juntas de acción comunal no las han fortalecido? Asocomunal, hay un rumor que se dice que Asocomunal, voy a leer esto, es cierto que Asocomunal 6 no puede acceder a la contratación solidaria o ¿cómo es? Contratación social. O contratación social por problemas en la documentación que exige la administración municipal para este tipo de contratos. Muy raro que durante tantos años que lleva ya Asocomunal aún no se haya legalizado para poder contratar con el municipio de Medellín y fortalecer así a las juntas de acción comunal, o que inclusive las mismas juntas de acción comunal lo hagan. ¿Por qué las juntas de acción comunal no avanzan en la constitución de unidades productivas que le ayuden a fortalecer su trabajo con la comunidad y de paso generar empleo para la misma comunidad? ¿Por qué eso no se da? ¿Acaso hay unos poderes que concentran la contratación para ellos? Son preguntas que nos vamos a hacer en ese día, o vamos a tratar de trabajar ahí. Y otros temas de corte legal,
respecto a las juntas de acción comunal, cómo tratar de que ahí ese fenómeno de la corrupción no sea tan fuerte. También vamos a estar hablando sobre otro tema que estamos proponiendo, es el Consejo Comunal de Planeación. Se viene violando la ley 1150 de 2007, artículo 2, numeral 4, literal C. ¿Qué dice ese artículo? En aquellos casos en que la entidad estatal ejecutora deba contratar alguna de las actividades derivadas del contrato principal, no podrá ni ella ni el subcontratista contratar o vincular a las personas naturales o jurídicas que hayan participado en la elaboración de los estudios. Sigue diciendo diseños y proyectos que tengan relación directa con el objeto del contrato principal. Y aquí se da en el Consejo Comunal. En el Consejo Comunal encontramos contratistas que están en el proceso de planeación, que dicen que se quiere hacer en la comuna y luego van y contratan. Luego aparecen como contratistas de las mismas ideas de proyectos que se dieron en el Consejo Comunal. Y que es algo que se ha venido repitiendo desde hace 12 años atrás, cuando arrancó lo del presupuesto participativo y que existía el equipo de gestión. Igual todos los del equipo de gestión estaban involucrados al fin y al cabo en la contratación final. Entonces vuelve y se repite para este ciclo que se viene bajo el acuerdo 028. Y lo más preocupante de eso es que en el caso de las entidades públicas, la administración municipal, la Contraloría de Medellín, Personería de Medellín, el Consejo de Medellín, ellos, este fenómeno el fenómeno del clientelismo que se maneja a nivel institucional los limita para cumplir bien su función. Cuando nosotros elevamos una queja de este tipo, porque ya se lo hemos dicho varias veces a la Secretaría de Participación Ciudadana, se lo hemos dicho a la Personería, le hemos enviado los informes del tremendo problema que hubo en la constitución del Consejo Comunal de Planeación, donde hubo trasteo de votos, donde hubo limitaciones al votante, al ir y votar inclusive por ellos, una serie de irregularidades que se dieron ahí. Pues la persona de Medellín no se ha pronunciado, y lo mismo pasa con la Contraloría. Entonces estos entes, de alguna manera, por la forma clientelar como son elegidos, y como todos sabemos, para nadie es un secreto que la coalición mayoritaria del Consejo de Medellín tiene cargos en la Contraloría General de Medellín. Hoy no tienen en la Personería de Medellín, porque hoy toda la mayoría, y esto lo dijo el concejal Jesús Aníbal Echeverri, la mayoría de los cargos de la Personería los tiene el senador, ¿cómo es que se llama? Este señor Albeiro, Nicolás Albeiro Echeverri. Y eso lo dijo, no lo estamos viendo nosotros, lo dijo en una sesión del Consejo, lo dijo Jesús Aníbal Echeverri. Allá los tiene todos y nosotros no le hemos dicho nada. Eso se lo respetamos, que eso fue algo que más paradójico todavía. Se lo respetamos. Si lo respetamos es porque Nicolás Albeiro también le respeta algunas cosas a ellos. Entonces el fenómeno del clientelismo también lo vamos a estar analizando, cómo limita la forma y otros casos que ya los oyentes, las personas que nos siguen a través de Facebook, los invitamos muy cordialmente a que nos manden pildoritas, daticos de qué otros fenómenos de corrupción han visto en la comuna, y que los podamos sumar a este ciclo de programas que vamos a hacer a partir del próximo programa, donde también van a estar ustedes invitados para que conversemos, ¿no es cierto? Y vamos a invitar a más personas que nos den luces acerca de estas temáticas que en realidad es necesario ponerlo en el debate público, es necesario que la limitación de la corrupción se empiece a hacer, la sanción social a la corrupción se le empiece a hacer desde aquí abajo. Claro, desde las comunas. Los medios de comunicación masivos como Caracol, RCN, se encargan de esos problemas grandes de corrupción, pero estos fenómenos de corrupción, entonces por eso la Secretaría de Participación Ciudadana puede quedar callada y hacerse la de la vista gorda cuando ve todos esos fenómenos de contratación, de todos esos cuentos que se dan en PP, se hacen los de la oreja mocha, pero nosotros tenemos que poner eso en la palestra pública, tenemos que sacarlo al debate. Y por eso es lo que nos hace precisamente un medio alternativo, un medio comunitario donde nosotros tenemos toda la libertad de poder tratar este tipo de temas. Infortunadamente, después de gastarnos durante 11 años aproximadamente 1.524 millones en comunicaciones, estoy seguro que ninguno de los medios
que han participado en esta contratación lo han tocado ni lo van a tocar este tipo de temas. Bueno, ese era el editorial. Ahora sí, excluidos nuestros invitados, los reanudamos otra vez a la conversación. Hamilton, buenas tardes, pues. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. De nuevo, un placer estar acá. Joana, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, gracias por invitarnos. Esperamos que este programa esté muy bueno hoy. Y nada, me siento como otra vez en casa. Joana ya es de esta emisora. Bueno, Hamilton. Una vieja conocida. Una vieja si lo dice usted. Bueno, Hamilton, Joana, cuéntenos. Nosotros desafortunadamente por tantos temas que le toca estar abordando en este asunto, hemos descuidado un poco el asunto de cómo está transcurriendo el fenómeno del Metrocable Picacho. Desde la distancia nosotros vemos algo muy lento, muy demorado. ¿Cómo va? Si quieren nos cuentan primero cómo va la paralela, cómo va, luego nos cuentan cómo va el 2. Ustedes díganos por dónde quieren empezar. Bueno, pues no se preocupen por la distancia. En estos fenómenos donde la comunidad actúa frente a un monstruo sin cabeza, sin forma, pero que está ahí, que es el Estado, esos desgastes son normales, incluso en la misma comunidad que se ve afectada. Hay muchas historias de la comunidad que, hombre, se cansan de pelear y no hay que culparlo, ¿cierto? Porque ante la correlación de fuerzas que se tiene desde el individuo o desde una comunidad frente al Estado, pues obviamente hay un balance de poder a favor del Estado que ningunea o que borra de tajo, frustra a cualquier acción individual o colectiva. Y eso sucede en estos procesos de renovación urbana, donde las comunidades organizadas poco a poco se van desgastando, se van fragmentando, se van atomizando y solo quedan algunas pocas que resisten hasta el final. Y bueno, y lastimosamente uno también como investigador, como vigía o como veedor desde la distancia también va perdiendo, digamos, como contacto con eso, pero digamos que no es lo deseable, pero es lo normal, ¿cierto? Porque esos procesos son muy desgastantes y para el Estado, que siempre tiene una capacidad y un músculo financiero y una estructura humana y física que sí puede destinar permanentemente a esos procesos, pues uno no la tiene, porque uno tiene que salir a trabajar para conseguir sobrevivir. Claro, tiene que ir a estudiar. Y es que es tanta esa capacidad financiera que coopta hasta los mismos líderes sociales. De hecho, ustedes lo han podido notar como investigadores, lo solo que han estado los habitantes de este sector, que es del 12 de octubre, donde la gobernanza no ha hecho presencia, los ha dejado totalmente solos. Sí, efectivamente. Alguna vez pues me consultaban bueno, no recuerdo si era, creo que era el Metro de Medellín, de una entidad estatal, y me decían que edil estaba enterado del asunto. Pues yo les dije por conocimiento de causa que ninguno, pero cuando voy a averiguar me dicen que sí, que los 7 ediles están enteramente, pero ¿cómo así? Claro, de un lado, y no era el lado de la comunidad, ¿cierto? Era el lado del metro, ¿cierto? Que estaban totalmente enterados. Ya recuerdo quién era alguien del Colombiano, un periodista de apellido Zambrano, y me sorprendo por eso. Claro, la comunidad es la última en enterarse no solamente del proyecto, sino también que hablan a nombre de la comunidad en otros ámbitos, en ámbitos estatales, a través de las instancias que se dicen de participación y representación comunitaria, pero la comunidad no sabe. Lo que dice esta gente es que todo está muy bien, que todo está muy bonito, que tal cosa. Y bueno, pues eso también frustra a la gente, ¿cierto? Porque finalmente la gente se entera de la obra cuando le tocan la puerta y le dice que se tiene que desplazar, ¿cierto? Y ahorita más adelante les contamos, bueno, más o menos cómo está eso hoy, ¿cierto? Hoy después ya que podemos ver, digamos, como la obra avanzando en un gran porcentaje, digamos, de su fase de gestión predial, que ellos llaman de gestión predial, que es lo que llaman, digamos, de una manera cruel, pienso yo, la habilitación del terreno o del territorio, que para ellos la habilitación es sacar la gente. Es deshabilitar a las personas. Exacto.
es desarticular a las personas, esa es la palabra. La desarticulación es pasar el bulldozer por las casas, ¿cierto? Y dejar el terreno limpio para ellos, porque hay una concepción desde el Estado del tema del espacio. Para el Estado el espacio está desprovisto de gente. Para el Estado el espacio simplemente es suelo. Para nosotros como investigadores, como humanistas o como gente de barrio, ¿cierto? Para nosotros lo primero que hay sobre el terreno es la gente. Entonces cuando ellos hablan de habilitar el territorio, el terreno, es sacar a la gente, ¿cierto? Yo no quisiera que avanzáramos más sin antes retomar un poco lo que habías dicho sobre la Junta Administradora Local. Mire, ustedes se acuerdan que en el trabajo que venimos haciendo en la mesa que se constituyó aquí en el 12 de octubre, se vinculó el edil Luis Carlos Piedradita a ese proceso pues, de esa mesa. Ahí él hizo la propuesta de crear una comisión accidental de la Junta Administradora Local para tocar el tema, para estar trabajando sobre el tema. Nosotros tenemos conocimiento que él lo llevó a la Junta Administradora Local la propuesta de hacer la comisión accidental. Hasta donde tenemos entendido en el momento no se ha hecho y creo que es que no lo aprobaron, la comisión accidental. Entonces es muy paradójico que para el colombiano, por ejemplo, tenga el entendimiento o tenga la idea de que la Junta Administradora Local está muy compenetrada con el tema de Metrocable Picacho. Quizás sí, en lo que le ha dicho el metro a ellos, porque los lleva al poblado, los reúne en un auditorio muy bueno, en un salón excelente, les dan regalitos, pues no estoy hablando de plata, souvenirs, estoy hablando de una agenda, de una cualquier cosa. Pero no se están tocando, los ediles particularmente, no están tocando el tema con los habitantes. Para nada. Ni se está irradiando la problemática al resto de la comunidad, porque la comisión, que es el espacio donde se puede tocar esos temas, no se dio. Y el mismo caso pasa con Asocomunal. Asocomunal tampoco, bueno, sí se ha vinculado, ha dicho, contráteme este muchacho, dice este muchacho puede servir ahí, o bueno, puede estar ahí en esos términos, porque también sabemos que el metro, porque nos lo ha dicho el interventor, que nos hemos reunido con el interventor como debería, pues ellos han tenido contacto con Asocomunal, con la JAL y con organizaciones como Picacho con Futuro, con otras entidades, pero ese actuar ha sido organizaciones metro, no organizaciones metro y comunidad. Entonces ahí hay un asunto que es preocupante de lo que decía Jorge en el tema de gobernanza. La gobernanza no debería estar simplemente escuchando al metro o a la otra parte, sino principalmente a esta parte, que es la comunidad. Entonces, bueno, en ese sentido, estabas diciendo entonces, si quieres arrancamos con el tema de... No, sí, hace rato arrancamos. No, de la paralela. Bueno, no, pero antes de eso, sí, efectivamente, nosotros que venimos siguiendo, digamos, todo el tema de la construcción del Metrocable mucho antes de que iniciaran las obras, ¿cierto? Podemos dar fe, digamos, sin temor a equivocarnos y con todas las pruebas contundentes del caso sobre la mesa, que no hubo un acercamiento de esas instancias de participación y representación comunitaria a la comunidad del 12 de octubre. Por lo menos aquí en el 12 de octubre no hubo presencia de ninguna junta de acción comunal ni de la junta administradora local. Y obviamente cuando nosotros empezamos a hacer un poco de ruido frente a eso, pues obviamente salían, digamos, a avalar el proyecto, pues desde la parte institucional. Ellos pueden asumir, digamos, libremente y según sus convicciones, digamos, una posición política frente a la obra, pero otra cosa, digamos, es la legitimidad y la ética que tengan frente a la comunidad de hablar en nombre de ellos, ¿cierto? Como representantes de una instancia comunitaria. La que no han consultado y visitado. No, para nada, pues para ellos es ajena la situación de... Claro, hay que aclarar una cosa. Nosotros nunca nos opusimos a la obra, que era la bandera pues de algunos líderes, ¿cierto? Correcto. Es decir, ustedes están en contra del progreso, ustedes no quieren la ciudad, ustedes están en contra de la cultura metro. No, señor, nosotros estamos en contra del desplazamiento forzado que viene como producto de la obra y del desconocimiento, del rompimiento cultural que trae consigo el sacar a 250 personas de un barrio constituido y construido por los mismos habitantes hace más de 40 años. Y hay una cosa muy grave, Hamilton, y es que también en ese orden de ideas, también hablando del mismo tema, la gobernanza de la Comuna 5 tampoco se ha vinculado con el tema de la paralela.
ni la Junta Administradora Local, ni Asocomunal, ni la Mesa de Derechos Humanos, que allá es muy fuerte, se han vinculado, pues han estado ahí defendiendo o acompañando a las personas de la paralela. Sí, claro, hay un juego de poderes ahí, lo que pasa es que ahí se juegan muchos intereses, no solamente digamos el capital político que van gestando algunos de los concejales, de los líderes comunitarios, de los líderes de comuna, de miembros de estas instancias de representación, porque para ellos, y como siempre es digamos acostumbrado en nuestro medio político colombiano, las obras públicas son, digamos, la huella digital que se muestra como referente para una postulación a un cargo público. Yo hice tal puente, yo hice tal carretera, yo construí tal cosa, como lo decía por ahí alguien, cuando recién abríamos, yo estuve ahí como servidor público, el Parque Biblioteca, le daba palmadas en el pecho diciendo yo construí esto, con su séquito pues bastante grande atrás, argumentando que él había construido ese. Esos son trofeos. Claro, entonces, claro, hay muchos intereses políticos y también, digamos, este tipo de obras monumentales que quedan, digamos, en la memoria de la gente, porque nadie niega que un metrocable sirva, pues son utilizados, digamos, de forma maniquea o como una manipulación sentimental para el pueblo que elige, como respaldo de una propuesta política. Pero bueno. Hay unos asuntos ahí respecto a que nosotros y los hemos tratado en la mesa y que nos preocupa mucho es, bueno, ustedes vienen haciendo un trabajo de recolección de cómo fue el antes, cómo es el ahora y cómo va a ser el después, que lo vamos a estar inclusive trabajando, lo invitamos y estamos conversando sobre cómo fue después, cómo quedaron los habitantes que salieron de ahí finalmente, cómo quedaron. Claro. Pero hoy ¿quién hay en el 12 de octubre? ¿Qué pasa en el 12 de octubre? Bueno, yo les voy a hablar del 12 de octubre, Joan nos puede hablar un poco más de la paralela con todo este proceso jurídico que van a adelantar en estos días, ¿cómo se llama? La acción popular, que la van a fallar ya. Bueno, enseguida nos comenta Joana bien cómo es lo de la. Vamos a ir al corte y arrancamos con lo del 12 de octubre. Vamos al corte. A mí me gustan las cosas claras y el chocolate espeso. Por eso escucho Sobre la Mesa, un programa de la veeduría al Plan Estratégico de la Comuna 6 y con el apoyo de Zona Radio 88.4 de la FM. Nos emocionábamos con un gol, saltábamos y gritábamos. Un gol era una fiesta, los novios se reconciliaban y las familias celebraban. Pero hoy en Colombia hacer un golazo es robarle al Estado y por consiguiente robarnos a nosotros los colombianos. Volvamos a celebrar los goles de nuestros jugadores de fútbol, no los de los delincuentes. Movámonos, logremos un país sin corrupción. Entra a transparenciacolombia.org.co y únete contra la corrupción. Están escuchando Sobre la Mesa, un programa de la veeduría al Plan Estratégico de la Comuna 6, construyendo cultura política, con el apoyo de Zona Radio 88.4 de la FM. Hay un tema que a mí, dentro de lo que veníamos conversando, y es que a mí me indigna, personalmente me indigna mucho, es la indiferencia que han tenido las organizaciones sociales y la gobernanza local, como lo veníamos diciendo. Entonces, ¿hasta qué punto la comunidad le es útil a la gobernanza local? Solamente entonces los estamos buscando y los movilizamos para las cuestiones de votaciones y todo lo que tiene que ver con lo electoral, pero para trabajar con ella en bien y en busca de la defensa de sus derechos humanos. Eso es una cosa que a mí me indigna bastante y por eso el hecho de que ellos estén tan solo estos habitantes del 12 de octubre, a mí es algo que me cuestiona bastante. Vamos entonces con las píldoras del señor Pino. Pino, ¿qué nos tienes para hoy, compañero? Buenas tardes para todos los oyentes de los 88.4 FM. La píldora de hoy se trata de un evento de ciudad del cual va a traer a los amantes del periodismo, a los académicos, a los expertos. Se trata del 6º Festival Gabo en la ciudad de Medellín. Desde hoy
Medellín es centro de encuentro y discusión en torno al ejercicio periodístico iberoamericano con el premio y Festival Gabriel García Márquez del periodismo, del cual llega a su 6ª versión. Durante 3 días se realizarán charlas y talleres en 75 actividades y con alrededor de 150 invitados nacionales e internacionales, del cual en estas citas que busca actualizar a periodistas y estudiantes del área de la ciencia social y del periodismo, y el cual también premiará los mejores trabajos en distintos formatos. Y el apunte, el premio Gabriel García Márquez de Periodismo ya anunció a los 12 mejores trabajos de Iberoamérica, por los cuales son los finalistas en sus 4 categorías de concurso: texto, imagen, cobertura e innovación. Estos se pueden consultar en www.festivalgabo.com. Los ganadores se darán a conocer en la ceremonia de premiación que se realizará mañana a las 8 de la noche en el Jardín Botánico. Entrada con invitación. Sí, no más. ¿No más, Pino? Sí. Esa es la invitación de hoy. Camilo López, nos dice el señor Carlos C. Santoro y Luis Orozco que hay problemitas de audio, que se escucha un poco mal. No sé si de pronto es por la transmisión por Facebook, que de pronto se escuche mal el audio, pero yo creo que es por parte técnica de la transmisión por Facebook. Lo que pasa es que tenemos... Vamos con nuestros oyentes. Sí, lo que pasa es que aquí de pronto la conexión que hacemos desde la consola al computador de pronto tiene algún poco de ruido, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, un saludo muy especial al señor Carlos Santoro, a Luis Orozco, a la señora Elvia, nuestra fiel oyente Elvia, al señor, al maestro Osvaldo Antonio González, que nos ve desde la Ciudad de México. Un saludo muy especial. Bueno, regresamos entonces al tema del día. Ibas a contarnos pues acerca del 12 de octubre para que luego le demos el paso a Joana que nos cuente sobre la paralela. Sí, bueno, a ver, lo primero que hay que diferenciar frente a los dos, a ver, la obra es una sola, el Metrocable Picacho, pero toca, digamos, de manera directa 2 fenómenos urbanos diferentes. Uno es el del barrio La Paralela, un barrio que se conformó desde la primera mitad del siglo XX a través de la ocupación de tierras, de los entornos de la vía férrea, ¿cierto? Del ferrocarril de Antioquia, procesos de poblamiento que incluso se dan hasta recién anunciado, digamos, la obra del Metrocable. Y el otro fenómeno es el fenómeno de la construcción institucional del barrio 12 de octubre, que se dio a través de una política del Instituto de Crédito Territorial en los años 70, ¿cierto? Como política pública de asignación de vivienda a familias de escasos recursos. Son 2 fenómenos diferentes porque básicamente, y hablándolo así, digamos, de una manera un poco brusca, los de La Paralela no tienen títulos de propiedad y los del 12 de octubre sí. Eso ya de por sí cambia, digamos, como todo el escenario de las negociaciones, de la llegada del metro, porque con unos hay conflicto y con otros no, digámoslo así en términos generales. En La Paralela obviamente hay un conflicto generalizado e incluso ese mismo carácter de poblamiento que tuvo el barrio les genera, digamos, como un escenario de confrontación, pero también de organización política y comunitaria. En el 12 de octubre, digamos que hay un poco más de, entre comillas, comodidad, porque hay una seguridad de tener unos documentos públicos, unos documentos de propiedad que les asegura a los propietarios de las viviendas, pues tener, digamos, como unas garantías más fuertes frente al Estado. Al menos los primeros pisos, porque hay muchos problemas de desenglose allí en este sector. Claro que sí, lo que pasa es que yo preguntaba a un experto, bueno, a un conocedor profundo de la historia urbana de la ciudad, en cuánto porcentaje estaba construido de manera informal la ciudad de Medellín. Me decía, en un 80%. El 80% de Medellín está construido sobre la informalidad. Y hablo desde aquel que construye una casa o una vivienda de reciclaje al borde de una quebrada, hasta la persona que hace un edificio y le suma un piso y se salta, digamos, como todos los protocolos urbanísticos, ¿cierto? Entonces, la informalidad en Medellín es muy alta. Entonces, estas personas que llegaron a este barrio,
obviamente personas con escasos recursos pues generaban, digamos, espacios para la familia que venía. La plancha, la terraza, o ese nombre tan bonito como se llama, el aire, que era como la posibilidad de construir a futuro para sus hijos y para sus nietos. Eso se evidenció con este procesos de desenglobes, de división de predios, e incluso de familiares que aparecían, que estaban perdidos hace años y que por efectos pues de la publicidad ahora llegan a reclamar su casa, pues, o su pedazo de casa, ¿cierto? Pero bueno, entonces, claro, el metro llega acá el 12 de octubre, encuentra, digamos, esa situación, y digamos que eso también le permite al metro y a las entidades que hacen toda la gestión predial, que es el ISBIMED, hacer, digamos, una negociación mucho más fácil y más expedita que los conflictos que se tuvieron en la paralela. Obviamente no faltan los problemas. No, claro, porque, a ver, se experimenta también lo que nosotros llamamos el arraigo, y las personas más arraigadas en el territorio son las que llevan más tiempo. Nosotros siempre hacemos como una metáfora, una analogía con el árbol, ¿cierto? El árbol más viejo y más alto es el que tiene raíces más profundas, es decir, más arraigo. Entonces, los más antiguos, los primeros habitantes, tienen más sentimiento territorial, por decirlo así, que los jóvenes, que tienen una capacidad más flexible de adaptación a nuevos escenarios urbanos. Entonces, claro, la resistencia estuvo en estos, llamémoslo así, en estos viejos del barrio, que obviamente en las primeras y segundas generaciones del barrio, pero también eran las personas, o son las personas que tienen menos capacidad de reacción política, en el sentido que son ya personas de edad avanzada, 70, 80, 90 años, que pues a ellos, pues, ¿cómo van a, qué digo yo, a hacer un meeting, a tapar una vía, a gastarse toda una tarde llevando un derecho de petición, yendo a averiguar a una oficina, etcétera, etcétera? Un proceso de desgaste que... A reclamar sus derechos es más difícil para ellos. Exacto. Entonces, bueno, y a eso se le suma la estrategia pues bien conocida de estas entidades, es de no negociar ni hacer nada de manera colectiva, ni siquiera de brindar la información, simplemente de brindar, digamos, lo que ellos llaman socializaciones, pero socializaciones que no tienen ningún carácter político de modificar la obra. Pero entonces sí los cogen familia a familia, y los dividen como comunidad. Entonces es muy fácil tomarlo simplemente a la señora X, al señor Y, a don Pepe, a doña María, como problemas diferenciados, y el mismo vecino asume como si su problema fuera individual y no colectivo. Entonces finalmente eso facilita la negociación, y hoy por hoy pues yo creo que ya están notificados todos los vecinos, ya digamos faltan por salir de ese sector del 12 unas 6 o 7 viviendas, y se ha dado pues como la práctica común de estas entidades, y es de demoler lo que compran, ¿cierto? Esto es algo un poco dramático porque los vecinos que quedan poco a poco van viendo como sus vecinos o el espacio barrial va quedando como una zona de guerra, ¿cierto? Y eso también es una presión psicológica, aunque ellos se argumentan que por problemas de seguridad, que porque entonces se meten a robar las cosas, no sé qué, que eso también es discutible. ¿Por qué? Porque los mismos vecinos nos han dicho, y hace una semana larguita que estuvimos en una misa de despedida precisamente de uno de los vecinos más antiguos del barrio, nos decían, a nosotros nos amenazaron cuando firmamos los papeles de que no nos podíamos llevar nada de la casa, ni las puertas, ni las rejas, incluso algunos que las alacenas de las cocinas. Pero resulta que los obreros y algunos ingenieros están negociando aparte. Feriando lo que hay. Claro, lo están vendiendo. Sí, porque yo he visto a personas salir con, o sea, eso no sale en un carro de chatarra completo, sino gente que sale con cosas en carretas y en la mano. Claro, y todo, ¿no? Entonces, digamos que eso es muy dramático, porque entonces le dicen al vecino no se puede llevar nada, pero después ve cómo despezan su casa, ¿cierto? Y se la ferian, pues. Lo más duro es que sí, lo venden, eso no es regalado. Claro, y pues uno de los vecinos nos decía, hombre, ¿cómo te parece que yo no he firmado los papeles y vinieron los ingenieros a medir las ventanas para decir, no, que sí, esta me sirve? Como repartiéndose ya los pedazos de la casa. No vivo y repartiéndolo a uno. Exacto. Eso sí es y grave. Vimos 2 garajes, efectivamente, donde uno están
pues como bodega, uno en las puertas, otro en las ventanas, ¿cierto? Las rejas exteriores, todo ese tipo de cosas. Bueno, eso digamos que entre todo el drama es menor, pero también es una forma de lo dramático que se vive allí. Hamilton, permítame una cosa, hacerle una anotación ahí que es muy importante. Mire, eso que usted narra con ese dramatismo que para nosotros puede pasar desapercibido y para muchos habitantes de la comuna puede pasar desapercibido, otra cosa es estar uno allá y teniendo esa carga de sentimientos encima. Eso no se tuvo en cuenta, no lo tuvo en cuenta el Metro de Medellín, ni la Alcaldía de Medellín. ¿En qué sentido? Las normas internacionales hablan que antes de desalojar ese grupo de familias las tenían que haber reubicado en las mismas condiciones o en mejores condiciones. O sea, ellos le podían haber evitado ese drama, toda esa cuestión, si los llevan tranquilamente previamente. No, aquí lo que hicieron fue, venga, voy sacando, voy montando. Eso es un mal actuar de la administración municipal, de acuerdo a las normas internacionales. Claro, el decreto que sacaron aquí para pagar y para hacer todo el proceso es legal, pero ellos, lo que le decíamos a la personería de Medellín, ellos están violando acuerdos internacionales donde el trato tiene que ser digno. Por eso nosotros hablamos de desplazamiento. Es que no hablamos de desplazamiento porque nos da la gana, hablamos de desplazamiento es por la forma inhumana en que el Metro de Medellín y la Alcaldía de Medellín está tratando a los ciudadanos. Y realmente yo creo que todo esto se pudo haber evitado. Se pudo haber evitado en la manera que se hubiese hecho la planeación con la misma comuna. Porque de hecho en algunos momentos se planteó la posibilidad de que esa estación se cambiara de espacio, porque lo lograron en Girardot, en el barrio Girardot. Lo logró la comunidad cuando iban a destruir una manzana entera, que le llamaban la manzana N. Uh-huh. Y aquí estoy seguro que lo hubiesen podido lograr también. Pero vuelvo y les repito, el ausentismo de la gobernanza local y la poca voluntad de la administración municipal. Porque es que, infortunadamente, parte de esas casas que destruyeron en esas zonas de donde están las casas van a caer en zonas sociales. Uh-huh. Zonas sociales. Y la estación, al frente de la estación, hay suficiente espacio público para haber hecho esa estación, sin necesidad de haber tocado esa manzana. Hamilton, antes para que termines, ¿qué estabas diciendo? Bueno, no, el tema del desplazamiento es que así se nombra. Uh-huh. Es que el desplazamiento, nosotros pues como estamos acostumbrados al escenario del conflicto, lo relacionamos con el conflicto armado, y no es así. El desplazamiento se da por muchos factores. Incluso la ONU tiene un documento que habla del desplazamiento por desarrollo, uh-huh. ¿Cierto? Nosotros no estamos inventando nada, ¿cierto? Además, yo siempre le pongo el apellido forzado, ¿cierto? Uh-huh. Porque es que nadie se quería ir. Uh-huh. Ustedes lo están forzando y lo están presionando para irse. Entonces, hoy por hoy quedan ya dentro de esa zona pues pocos vecinos, unas 6 familias, ¿cierto? El resto ya está demolido, ¿cierto? Lo que nos dijeron la semana pasada es que ellos las habían notificado. Las últimas familias que están saliendo son precisamente las que el metro no necesita, digamos, tan urgente, porque van a ser demolidas para crear unas escalinatas como espacio público, ¿cierto? Las primeras que demolieron fueron donde van a ver las pilonas y toda la parte pues como baja, contigua al antiguo vivero. El resto puede esperar un poquito más. Sin embargo, el metro tiene que mostrar resultados, ¿cierto? Tiene que mostrar sobre todo resultados mediáticos, porque pues nada raro ver al alcalde en estos días recorriendo la zona, por ejemplo. Y leí en la página del metro, de la alcaldía, que para antes de un mes ya debe estar todo el territorio habilitado. Y hay un problema muy grave, y es que hoy en estos días los concejales estaban diciendo, la concejal del Centro Democrático, Paulina le estaba diciendo al alcalde, vea, obvie obras. Por ejemplo, la obra del tranvía de la 80, sáquela, porque no tiene con qué hacerla. Y entonces, por tratar de hacer las dos, Metrocable, esta se puede atrasar, porque el gobierno nacional, a pesar de que ya es el señor Duque, no ha decidido mandar recursos de lo que la nación supuestamente le va a invertir al Metrocable. Entonces hay un problema también, una incertidumbre de si la obra de pronto si la termina este alcalde o la deja empezada, lo decía la concejal. Entonces usted nos va a dejar un montón, bájese de ese ego y no deje un montón de obras empezadas porque no fue capaz de terminarlas. ¿Ya terminaste, Hamilton? No, voy a acotar algo ya para darle paso a Johanna.
que precisamente el discurso de que los vecinos van a quedar igual o mejor es una falacia. Pues sí, es una falacia en todo el sentido de la palabra, ¿cierto? Porque la realidad es otra. Entonces, el ISBIMED, por ejemplo, que tiene una gran capacidad económica, por ejemplo, y mediática, ¿cierto? De tener ahí unos funcionarios que trabajan permanentemente en generar una visión, unos videos, unas entrevistas, digamos, todo un plan de medios que busca, digamos, sanear su labor, no Su tanto imagen. la obra, sino su imagen, pues anda diciendo que los vecinos están muy contentos, ¿cierto? Pero cuando uno hace un análisis profundo y realmente pues científico del asunto, uno ve que se les está, digamos, su condición de vida ha desmejorado con la salida. ¿Por qué lo digo? Porque ellos se centran en un factor que es muy importante, pero que no es fundamental o que no es toda la integralidad del asunto, que es la vivienda. Entonces ellos simplemente muestran la casa antes y la casa después. Resulta entonces que la casa que compraron los vecinos, pues por decir algo, en el caso de Zenobia, nuestra amiga, pues su casa antes estaba sin revocar, tenía techo de ternit, su piso era de cemento. Era ahora la original, exacto, la casa de Lisette, 45 años. que no la había modificado absolutamente nada, y ahora está en una casa con piso de cerámica, con habitación para todos sus nietos. Entonces, ¿qué dice el ISBIMED? Está mejor. No, señor, la casa está mejor, la familia del individuo no. Además, por eso digo que es una falacia, porque es que la casa no se la compró el ISBIMED, la casa la compró doña Zenobia con la plata de la venta obligada de su casa. O sea, el ISBIMED no le está haciendo No le un favor, regaló nada. no le está haciendo un favor a los vecinos, para que digan que está mucho mejor, ¿cierto? Entonces hay que analizar también eso, porque el tema del discurso oficial, alguien me decía, un funcionario del metro, es que por fin la cultura va a llegar al 12 de octubre. Qué pena, ¿ves? Porque llegaba la cultura metro. Eso es muy discutible, No. muy cuestionable. Y entonces este tema de que los vecinos quedaron mejor o igual es una falacia. Ahí, bueno, eso tiene también otras cosas, otras consideraciones más profundas, pero Y además porque lo que decíamos ahora, les podían haber ahorrado todo ese sufrimiento el drama, claro. que tuvieron desde que se les anunciaron que iban a salir de allí. O sea, ellos tendrían que haber salido felices de allí porque iban ya para un sitio. No, tuvieron una angustia durante Dos años de angustia que estuvo toda esa familia. No estamos hablando solo de la paralela, los de aquí también estuvieron en la incertidumbre, porque muchas veces la información que de pronto el equipo de ¿cómo es que se llama? El barrio con rostro de ciudad. Barrio como rostro de ciudad. Como rostro de ciudad, que estuvieron acompañando el proceso, pero no era un acompañamiento. La parte social era más bien para decirle váyanse ya. Joana, cuéntenos pues cómo va la paralela, y de pronto, y nos cuenta también, porque yo la he visto muy activa por ahí de pancarta y todo eso, el tema de la mesa de afectados por el desarrollo, cómo va, cuéntenos todo eso. Bueno, en la paralela en este momento también es la situación muy similar a lo que contó Hamilton en el 12 de octubre. Los vecinos están en proceso de buscar otra casa, de hacer el traslado, porque también se hace el proceso de que se va destruyendo lo que van desalojando, ¿cierto? Entonces la paralela está también como en ese proceso, con un anexo, y es que la paralela está resistiendo mucho a través de unas ayudas que se han gestionado, que ellos mismos se han buscado con los líderes que tienen allá, que una de ellas es Diana. Diana gestionó una acción popular con unos profesores de la Universidad Autónoma Latinoamericana, que son los que la están guiando en todo esto. Entonces, en este momento la acción popular está en un periodo de la presentación de pruebas. Entonces, lo que hacen es citar a los vecinos y citar a las instituciones, al ISBIMED, al metro, a la alcaldía, y están en el periodo como de presentación de pruebas de las dos instancias. Ayer que hablé con Diana, me contó que la citación que tenían para hoy, para mañana jueves y para el viernes las habían cancelado, que habían tenido un problema y ya no habían citaciones más para esta semana, pero que el lunes retomaban la situación, la presentación de pruebas, y que lo que hacen es presentan pruebas, 2 o 3 vecinos cuentan lo que están pasando, les hacen una entrevista de 1 hora, 1 hora y media, hablan con el juez
Y lo mismo hacen con la instancia administrativa, pues con las instituciones, y le hacen lo mismo. Entrevistan a las personas del ISBIMED, de la alcaldía, del metro, una hora y media cada uno, y él va pues como tomando la decisión final. Joana, venga, hay un asunto ahí que de pronto usted nos puede contar más, pero uno lo que ve en redes sociales, porque tengo que decir pues, y lo lamento mucho porque hemos acompañado mucho a Diana, que es una líder de mucha fuerza, de mucha capacidad. Sí, de mucha resistencia. Sí, pero nos hemos alejado un poco. Pero sí seguimos mucho en las redes sociales que hay personas inclusive que se están regresando porque les han incumplido. Sí, la verdad es que en la paralela la situación es un poco compleja porque los precios por los que están avaluados los predios son muy bajos. Además de esto, pues para nadie es un secreto que a nadie le fían una casa. Uh-huh. Entonces, la forma de pago que tiene el ISBIMED les retrasa mucho el poder conseguir una casa que puedan comprar de forma inmediata, porque los pagos se hacen a través de un pago, les adelantan una parte, a los 2 o 3 meses le dan la otra, depende de lo que se demore el papeleo administrativo. Entonces es muy difícil que las personas puedan conseguir una casa y lo más factible es que les toque devolverse o les toque irse para la casa de un familiar mientras consiguen, mientras les dan la plata. Entonces la paralela está resistiendo mucho. De hecho, en eso consiste la acción popular que ellos presentaron, que se parara la obra mientras a ellos lo reasentaran de una forma adecuada y digna, legal, porque es hasta ilegal. Teniendo en cuenta que es que la paralela son familias que llevan 40, 45 años allí viviendo y que me decía la señora Diana la vez pasada que había una familia específica que le habían ofrecido 19 millones de pesos por su casa. Carajo, uno ¿dónde va a conseguir una casa con 19 millones de pesos? Eso es tirarlos a la miseria, eso es empobrecerlos. Y lo que pasa es que, ahí hay dos cosas que hay que analizar. Primero, esa es quizás la parte más poblada del proyecto. Uh-huh. Segundo, como tienen la debilidad de no tener escrituras, pues de no tener eso, entonces es el eslabón más débil de la cadena y allá se centra la administración municipal para tratar de yo lo digo con esto porque es que es terrible. O sea, de pagarle lo menos posible a esas personas, de no reconocerles, por ejemplo, porque es que aquí se va a tener que empezar a evaluar que si están allá, o sea, ya el deber del Estado es garantizarles una vivienda digna. Si están allá, ya no pueden retroceder a decir que si fue ilegal, que si porque están acá, ya lo que tienen que decir es, aquí hay un grupo de familias que llevan, que no llegaron ayer, o sea, ya llevan muchos años ahí, entonces, ¿cómo les garantizo el derecho a la vivienda? ¿Qué haces, Joan? Que de hecho, también eso buscan con la acción popular. La paralela tiene un lema que es muy bonito, que es casa por casa. Uh-huh. O sea, ellos entregan las llaves de la casa si les entregan las llaves de la casa nueva, ¿cierto? Y eso es lo que busca la acción popular. ¿Qué pasa? Como las casas de la paralela no tienen título de propiedad y tienen un avalúo menor, casi todos tienden a acceder a un subsidio de vivienda. ¿Qué pasa con este subsidio de vivienda? Que las casas todavía no están construidas, los apartamentos no están construidos, entonces casi todos los habitantes de la paralela los están mandando a un arriendo temporal. Y que a muchos ya se les va cumpliendo, ¿cierto, Joana? Se les vence, exacto, se les vence el tiempo del arriendo temporal y todavía no tienen una solución de vivienda. Oye, es el gran riesgo que tiene ese arriendo temporal, porque es que en San Luis, que es un barrio que queda, que también se desalojó por el tranvía de Ayacucho, todavía hay gente pagando ese arriendo temporal. ¿Y hace cuánto terminó esta obra? Por favor. No, y ya muchos no. Ese es el gran miedo que tienen estos vecinos. Ni siquiera el arriendo temporal tienen, ya es de cuenta propia. Además hay una cosa también, es que el Estado tiene la obligación de ofrecer vivienda digna a los ciudadanos. Ahora se enfrenta uno con este cuento de la teoría de la autoconstrucción, que incluso en la Comuna 8 ya hay un barrio que fue autoconstruido,
que es el barrio El Faro, el sector del Faro. Entonces, ¿cómo se maneja este cuento de la autoconstrucción? Vos que sos urbanista, Bueno, Hamilton. Le diste un nuevo título. gracias por pronto seré No, urbanista. ya lo es, carajo. Bueno, no, la autoconstrucción, digamos, es una... Eso depende desde el punto de vista que se le mire, ¿cierto? Porque, por ejemplo, en la Comuna 6, uno identifica 3 procesos de poblamiento muy claros. Invasión, Ajá. el loteo Sí. y la construcción institucional, Sí. ¿cierto? Y en todos 3, en algún momento hubo autoconstrucción. Ujú. Obviamente el que invade un terreno, pues construye su propia casa. El que lotea y compra un lote no siempre tiene la capacidad de pagar un obrero para que le construya, entonces aporta su fuerza de trabajo y en algún periodo, sobre todo el periodo inicial de los años 70, el ICT promovía la autoconstrucción para abaratar costos. Entonces el futuro habitante aportaba su fuerza de trabajo como parte de pago, ¿cierto? Sí. Incluso muchas veces la cuota inicial la pagaban con la construcción, con sus propios brazos. Entonces, más allá, digamos, del criterio técnico bueno, y era una autoconstrucción asistida, ¿cierto? Sí. Porque otra cosa es de parte del ICT, porque otra cosa es lo que todavía se vive, los famosos convites, donde uno invita a los primos, a los tíos a que carguen tarro y tiremos la ayuden. plancha, ¿cierto? Que muchas veces se hace a partir del conocimiento empírico de los maestros de obra. Ujú. También es una cosa bella y donde hay mucho conocimiento técnico apropiado por las comunidades a partir de su propia empiria, De ¿cierto? la experiencia. De la experiencia, ¿cierto? No todo tiene que ser pasado por el tamiz de la ingeniería y el conocimiento técnico profesional. Ujú. Eso lo veo yo en la construcción de los barrios. Y eso se está retomando ahora, ¿cierto? Porque es que hay tanto conocimiento acumulado en la construcción física de los barrios y de los entornos que escapa incluso a la racionalización de la academia. Ujú. O sea, ¿quién sabe construir mejor un barrio que un vecino? Ujú. ¿Cierto? Porque es que si ustedes, pues con todo el respeto que se le merece pues a los arquitectos, a los, ¿cierto? Ellos lo pasan por un render Ujú. y crean pues unos muñequitos que se ven felices y eso, ¿cierto? Pero el que vive y el que vivirá allí en su entorno es el habitante del barrio, ¿cierto? Entonces tiene un conocimiento innato, digámoslo así, para aportar en la construcción, que eso es lo que no sucede, ¿cierto? Porque, bueno, nos sucedió a nosotros con el Parque Biblioteca del 12 de octubre. Y hablo tanto de la construcción física como del concepto arquitectónico. Ujú. El concepto arquitectónico del Parque Biblioteca, si bien, digamos, es funcionalmente un éxito, es un periscopio. Entonces, cuando uno dice la palabra a veces tan rara, los ven ahí, pero ¿qué es un periscopio? Entonces uno dice, no, es el aparato que sacan de los submarinos para ver en la superficie. Y entonces dicen, pero carajo, yo nunca ni siquiera he visto un submarino, pues, ¿cómo me traen un periscopio a la comuna? Entonces esa conceptualización de lo arquitectónico pasa por un conocimiento científico desde la Pero academia. yo sí veía que algo brotaba de allá, pero no sabía que era un periscopio. Periscopio. Vea. Pero no se acomoda nada, digamos, ni al paisaje, ni a la idiosincrasia, ni a la cultura de la comuna, ¿cierto? Ujú. El barrio. Entonces, la autoconstrucción, claro, ahora incluso procesos apoyados por cooperación internacional a través de ONGs que brindan todo el acompañamiento técnico a estas familias que quieren conformar sus propios barrios. Es que las escalas las queremos en curvas, sinuosas. Es que ese arbolito es representativo del barrio porque ese lo sembró don señor y ese no se toca. Entonces modifiquemos el trazado de la calle. Que es que en la parte más alta debe haber un mirador, porque es que allá es donde siempre nos sentamos a ver el atardecer. Esas cosas de la vida cotidiana son muy bellas y aportan a la Y construcción. no, y no se tienen en cuenta en los diseños y ahí está ahí debería estar pues el ingenio en realidad del arquitecto. Ya nos acabó el tiempo. No, pues nos Aquí- invitan otra vez. Volvemos y conversamos otros temas del tema, pero yo sí quiero que pues se despidan y nos digan una conclusión breve pues sobre ambos espacios y cómo ven ustedes el final pues de esta, si demorado, si cerquita, si muy lejos, si de rojo. Pues bueno, no, yo dentro de todo siempre, pues yo afortunadamente no he perdido la capacidad de sorpresa pues ni de indignación, ¿cierto? Pero cada vez que leo más la ciudad y leo, digamos, como todo este proceso de renovación urbana, cada vez me convenzo de que a esos dirigentes, incluso pues sus seguidores o sus séquitos en el ámbito local, no les cabe
ni la ciudad, ni el barrio, ni la zona, ni la comuna en la cabeza. Ellos están pensando definitivamente en otra cosa. Y no les cabe porque ahora que llega el Estado a tocar las puertas para estos 32 planes parciales que se avecinan, a decirle a miles de personas que tienen que ir, no se preguntan dónde estaba el Estado antes en el momento en que llegaron esas personas, por ejemplo en la paralela. Si el Estado permitió, ¿dónde estuvo el Estado durante 40, 50 años para dejar y permitir unas circunstancias que empujaron a estas personas a forjar sus casas y su futuro alrededor de la vía del tren, pero ahora les dice y les reclama que es que el Estado es el dueño de sus tierras? Entonces no les cabe ni el país, ni la ciudad, ni el barrio en la cabeza. Esto hay que pensarlo más como personas, no como políticos, ni como empresarios, más como personas. Joana, la despedida, y no nos contó, díganos alguna cosita sobre la mesa de las personas afectadas por el desarrollo. Bueno, varios barrios y sectores que están siendo pues afectados por las obras públicas que se están realizando en Medellín organizaron una mesa de resistencia pues contra estos procesos y se reúnen, forman marchas, crean alianzas, se apoyan entre ellos mismos, comparten conocimiento, experiencia. Entonces digamos que esto les ayuda a amortiguar un poquito el golpe de lo que está pasando. El impacto de lo que se viene con los proyectos. Sí. Joana, muchas gracias. No, con todo el gusto por acá. Qué pena, cuando nos inviten siempre. Ya nos dijo el máster que ya se acabó el tiempo. Sí. Hamilton, muchas gracias por haber venido. Volvemos y conversamos otro día. Por favor, me quedan muchas cosas por decir. Bueno, Jorge. No, mis felicitaciones a esa gente que está dando esa gran batalla en la paralela, y es que se vienen muchas cosas para ellos, porque la paralela desaparece o desaparece. Los que no se llevó el Metrocable se los va a llevar el tren de cercanías, es que es ese, el ferrocarril de Antioquia. Entonces es bueno, excelente esa batalla que están dando, y están abriendo cancha para los próximos afectados de todos estos proyectos. Un saludo muy especial a Óscar González, a Samuel Valencia, que nos acompaña desde la distancia. Un abrazo muy especial para todos nuestros oyentes. A ustedes felicitarlos por ese trabajo que están dejando ahí en la paralela, que nos va a quedar en la historia, que ahí vivió gente, que ahí vivieron personas. Muchas gracias por ese esfuerzo que hicieron ustedes y que sí van a continuar haciendo, y el cual vamos a conocer más adelante. Que tengan un resto de tarde muy feliz. Recuerda sintonizar Sobre la Mesa en la 88.4 de la FM Zona Radio. Todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, con retransmisión los sábados a las 10 de la mañana. Sobre la Mesa, un programa para construir cultura política.